Increíble revelación. Multimillonario transforma su vida al descubrir a su madre con un joven sí. Alejandro siempre había estado rodeado de lujos. Sus autos de alta gama, su mansión iluminada y las cenas exclusivas en las que se codeaba con inversionistas eran su carta de presentación. Sin embargo, detrás del brillo de su vida se escondía un vacío emocional aplastante. Cada éxito profesional venía acompañado de un eco de soledad, un recordatorio de su infancia en un barrio humilde, donde su madre luchaba diariamente para proveerle lo básico. En el fondo, sentía que su éxito lo había separado de lo que realmente importaba: la calidez familiar, risas sinceras y un hogar lleno de amor. Esa noche todo cambiaría en la cena de inversores que tanto había esperado. Mientras la música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el elegante salón, la conversación giraba en torno a cifras impresionantes y estrategias de mercado. Alejandro, desconectado, miraba por la ventana cuando una risa melodiosa penetró su mente. Su mirada se dirigió hacia Clara, una joven con una sonrisa genuina que iluminaba la sala. Algo en ella le recordaba su niñez, esa época en la que los problemas eran otros, donde la felicidad no dependía de cifras. Sin pensarlo, se acercó, intrigado por la conexión que sentía. Fue entonces cuando descubrió que Clara era hija de una amiga de su madre. Un hilo invisible se tejió entre ellos, acercando sus historias. «Es curioso, no sé por qué, pero siento que ya te conocía», dijo Alejandro, su corazón latiendo con fuerza en un ritmo descontrolado. Mientras hablaban, las memorias de sacrificios de su madre comenzaron a tomar forma. La mujer que se desvivía por él y que, sin embargo, había desaparecido de su vida por razones que él nunca comprendió. La repentina conexión con Clara se volvió un torbellino de emociones. Su interés por descubrir la verdad se transformó en una necesidad urgente. Pero tan pronto como su corazón se aventuraba, su familia se interponía con miradas críticas. Su abuela le recriminaba su creciente amistad con Clara, tildándola de distracción y un retroceso a la simplicidad que tanto despreciaban. Conflictos internos surgían a raudales. Era valioso el cariño y la historia que Clara le ofrecía cuando a su alrededor su familia lo miraba con desdén. Alejandro sacudió la cabeza, sumido en una batalla interna. La tensión crecía. Mientras más conocía a Clara, más quería comprender la decisión que había llevado a su madre a dejarlo. Un día, impulsado por la necesidad de respuestas, decidió visitarla. «Mamá», susurró bajo el amplio árbol que su madre cuidaba con ternura. «Necesito entender». Las palabras de su madre llegaron como un torrente, historias de sacrificios inimaginables, de amores perdidos y secretos que habían sido enterrados. Escuchar su voz, aunque ahora lejana, desgarró su alma. La ambición que había perseguido con fervor se volvió un peso insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al regresar a su vida habitual, cada paso se sentía pesado bajo las expectativas familiares y la presión del mundo empresarial. Su relación con Clara se tornaba un refugio inesperado, un recordatorio de lo que había perdido. La voz de su abuela resonaba en su mente, constantemente señalándole que estaba fallando a su sangre. En una cena familiar, Alejandro se sintió acorralado.
Miradas desafiantes se posaron sobre él mientras su abuela lo atacaba verbalmente por los cambios en su comportamiento. Su corazón se debatía entre el deseo de pertenecer y la libertad de ser quien realmente quería ser. Un silencio espeso llenó el aire, la tensión palpable, mientras su mente empezaba a cuestionar todo. ¿Podría reconciliar su pasado y construir un futuro que no solo fuera material? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras sus ojos se encontraban con los de Clara a través de la sala. La decisión lo esperaba, pero el futuro seguía siendo incierto. ¿Podría enfrentar la verdad de su madre y definir su legado? La historia de Alejandro apenas comenzaba y el eco de su lucha resonaba con fuerza. A medida que los días se deslizaron en semanas, Alejandro se dio cuenta de que su vida había cambiado radicalmente. Las citas en la mansión eran ahora una cáscara vacía, un escenario donde su experiencia personal ya no encontraba resonancia. Su conexión con Clara había despertado en él una necesidad profunda de autenticidad, algo que sentía que abundaba en cada conversación y cada risa compartida. Todos los flashes de cámaras, las pomposas reuniones de negocios y las sonrisas de compromiso que habitaban su mundo eran reemplazadas por la conexión sincera que había comenzado a desarrollar con ella. Sin embargo, la presión familiar estaba cada vez más presente. La abuela de Alejandro continuaba lanzando comentarios sarcásticos, insinuando que su creciente interés por Clara era una forma de escapismo, una búsqueda de aprobación que iba en contra de los valores familiares. Cada reproche, sin importar cuán sutil fuera, afectaba a Alejandro. Su mente oscila entre sus deseos personales y la tradición familiar que parecía ir en arras de su crecimiento. En medio de esta tormenta emocional, decidió acudir a un terapeuta, buscando un espacio donde pudiera explorar sus sentimientos sin juicios. La primera sesión estuvo llena de un nudo emocional que casi lo ahoga. Se sentó en un sofá cómodo, rodeado de un ambiente cálido, mientras las palabras empezaron a fluir. Sus recuerdos de la infancia, los sacrificios de su madre, su aprecio por Clara y la sensación de culpa que le acompañaba constantemente debido a su fortuna. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó la terapeuta con suavidad, observando a Alejandro con atención. Esa pregunta resonó en su interior, desatando una lucha interna. Pasó varios minutos en silencio, cuestionando si sus deseos eran realmente suyos o si eran una respuesta a las expectativas de los demás. La inseguridad brotó. ¿Acaso estaba destinado a vivir bajo la sombra de su linaje? ¿O había algo más suficientemente poderoso en su interior que podía desafiarlo? Las reuniones con la terapeuta se convirtieron en un espacio liberador. Alejandro comenzó a entender que su búsqueda de autenticidad iba más allá de su historia familiar. Era un camino hacia el autoconocimiento que nunca había explorado realmente. Era un viaje solitario, pero cada paso hacia la introspección iluminaba su perspectiva. Se dio cuenta de que no se trataba de deshacerse de su familia o sus riquezas, sino de encontrar una forma de reconciliar ambas partes de su vida. Mientras tanto, las interacciones con Clara seguían creciendo en profundidad. Una tarde decidieron hacer una caminata por el parque, un entorno diferente que les permitía caer en conversaciones más íntimas. Ese día, Clara compartió historias sobre su propia familia y cómo había aprendido a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Ella no estaba interesada en el estatus ni en el peso de las expectativas sociales. Alejandro observaba cómo su esencia lo transformaba. Sin embargo, cuando Alejandro tuvo el impulso de confesarle su lucha con su familia, una sombra de duda apareció en su mente. ¿Acaso estaba dispuesto a arriesgar esa conexión por una verdad que podría ahuyentarla? Al final de la caminata, quedó atrapado en su dilema, hablar o callar.
Su vulnerabilidad podría acercarlo más a Clara o la alejaría. Las siguientes semanas se tornaron complejas, y Alejandro sintió un creciente deseo de tomar decisiones más audaces en su vida, enfrentando su pasado y liberándose de las cadenas que lo unían a una imagen que ya no le pertenecía. Pero antes de poder dar un paso decisivo, un mensaje inesperado cambió su perspectiva una vez más. Su madre había decidido visitarlo. La oportunidad de tener una conversación sincera que había evocado tantas dudas ahora se materializaba ante él. Alejandro no sabía si estaba listo para lo que eso significaba. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Podría enfrentar la realidad que había eludido durante tanto tiempo y descubrir una nueva faceta de sí mismo en el proceso. La incertidumbre se adueñaba de su ser, dejando un eco poderoso en su corazón, un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. La llegada de su madre fue un cúmulo de emociones para Alejandro. Al abrir la puerta, se encontró frente a frente con la mujer que había acariciado sus sueños y también alimentado sus pesadillas. En su mente, la mezcla de amor, frustración y una carga de expectativas que no podía ignorar se agolpaban en cada rincón de su ser. Su madre, con una energía que emanaba tanto calidez como autoridad, entró en su apartamento como si hubiera regresado a un hogar conocido. La decoración, que antes le parecía vacía, ahora parecía cobrar vida bajo su mirada crítica. Alejandro la observó mientras analizaba cada detalle, desde el diseño minimalista de sus muebles hasta la selección de arte en las paredes. ¿Vas a invitarme a pasar o prefieres seguir con este espectáculo de comedia?, preguntó su madre con una sonrisa irónica. A medida que avanzaban a la sala, las pequeñas bromas y comentarios se intercalaban con momentos de tensión. La familiaridad y la distancia coexistían. Alejandro sintió que cada palabra era un esfuerzo por equilibrar la conexión de madre e hijo y la presión implícita de las expectativas familiares. Sentados en el sofá, la conversación se deslizó en un camino conocido: lo sucedido en su vida, sus elecciones, la presión por continuar el legado familiar. A medida que su madre hablaba, Alejandro sentía que cada discurso sobre el futuro y el deber social reforzaba los muros de su propia identidad, aquellos que había comenzado a derribar en sus sesiones de terapia. Entonces decidió arriesgarse. Era el momento adecuado. Con el corazón palpitan, Alejandro expresó su lucha interna, su deseo de ser auténtico, de encontrar su propio camino. Recordó la respuesta de su terapeuta y con una mezcla de nervios y determinación le preguntó: ¿alguna vez pensaste en cómo eso me ha afectado? ¿Cómo sus expectativas, junto con el peso de la fortuna, han moldeado mis decisiones? El silencio que siguió fue casi palpable. Su madre lo miró y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y reflexión. Después de lo que pareció un eterno instante, ella rompió el silencio. Te he protegido de los errores de tu padre. He intentado guiarte hacia un camino que considero seguro y digno, respondió, su voz sosteniendo un tono de defensa. Alejandro sintió que la verdad comenzaba a desmenuzarse. No se trataba solo de las apariencias, sino de los temores que había heredado. Era como si la conversación abriera un compás de posibilidades que nunca había considerado. Estaba desnudando sus sentimientos, haciendo visible lo intocable. Quizás no todos los caminos son los que tú consideras seguros, dijo, esbozando una leve sonrisa. ¿Qué pasaría si te dijera que quiero escribir mi propia historia? El cambio en la expresión de su madre fue radical. La sorpresa se transformó rápidamente en preocupación, y Alejandro notó el leve temblor de sus manos. Examinar lo desconocido no era fácil. El gran peso de la tradición pesaba sobre ambos. Sin embargo, la semilla de la posibilidad había sido sembrada. A medida que continuaban conversando,
Alejandro sintió que la distancia entre ellos se acortaba, a pesar de las viejas creencias que aún persistían. Por primera vez, se permitieron ver entre sí, desconectando las expectativas de un legado en pro de comprender quiénes eran realmente el uno para el otro. Quizás la conexión podría ser más fuerte ahora a través de la vulnerabilidad compartida, pero, como un eco en su mente, el recuerdo de Clara lo asaltó. La idea de compartir su verdad con ella, de arriesgar lo que había construido, le generó un nuevo torbellino de inseguridad. ¿Podría ser esa la clave para que su relación floreciera aún más, o la condenaría a una ruptura abrupta? La noche se había vuelto serena, pero la tormenta personal de Alejandro rugía en su interior. Enfrentarse a su madre había sido un paso, pero la posibilidad de rebelarse ante Clara trazaba un nuevo camino. Sin embargo, justo cuando pensaba que había encontrado su respuesta, un mensaje apareció en su teléfono. Era Clara, la invitación a una cena en su casa, un gesto amable, pero que en el fondo le recordaba que ahora había mucho más en juego. Una nueva ansiedad brotó en él. El dilema se agudizaba. ¿Se atrevería a mostrar su verdadero yo y poner a prueba la conexión que tanto valoraba? Su viaje apenas comenzaba, y el siguiente paso podría definir su futuro. Alejandro miró su teléfono con cierto nerviosismo. La invitación de Clara lo había dejado en un estado de ambivalencia. Era la oportunidad perfecta para abrirse, para comunicarle cómo sus heridas lo seguirían a menos que decidiera confrontarlas. Pero, al mismo tiempo, el miedo a perder lo que habían construido juntos lo frenaba. Con cada minuto que pasaba, la ansiedad se intensificaba. Se preguntaba si estaba listo para compartir su historia, una que abarcaba más que su relación con su madre. Durante años había estado atrapado en un ciclo de expectativas, y había llegado a un punto en el que, por primera vez, se sentía con fuerza suficiente para despojarse de las capas de temor. Sin embargo, también era consciente de que este paso significaba arriesgar su relación con Clara, que aunque se había vuelto un pilar en su vida, aún se movía con precaución por las fragilidades de Alejandro. Decidió que no podía dejar que la inseguridad lo dominara. Inspirándose en la conversación con su madre, comenzó a escribir un borrador de lo que quería comunicarle a Clara. Escribió sobre sus luchas, sus temores y su deseo de liberarse de un legado que no le pertenecía. Quería que Clara conociera a Alejandro, no a la imagen de lo que su madre había moldeado. Mientras encontraba las palabras, recordó la conexión que había sentida con Clara desde el principio. Ella había visto pequeños destellos de su verdadero yo que luchaba por emanar de su interior. Esa primera risa compartida había marcado el inicio de algo especial, y aunque la duda atormentaba cada pensamiento, la idea de seguir ocultando su esencia era devastadora. Debía arriesgarse. Antes de que pudiera cambiar de opinión, envió una rápida respuesta a Clara, confirmando su asistencia esa noche. A medida que se acercaba el momento de la cena, Alejandro se preparaba. La duda aún persistía, pero había decidido que era el momento de despojarse de la coraza que lo había protegido durante tanto tiempo. La transparencia se convertiría en su salvaguarda, no solo para él, sino para la relación que había comenzado a construir con Clara. Había que crear espacio para la autenticidad y el crecimiento. Cuando finalmente llegó al departamento de Clara, la luz suave y la calidez del lugar lo recibieron como un abrazo. La mesa estaba bellamente servida y el aroma de la comida despertó sus sentidos. Sin embargo, la tensión en su pecho era palpable. Mientras Clara lo miraba con una sonrisa amable, Alejandro sintió una mezcla de calidez y miedo. El momento había llegado. La cena transcurrió con una conversación natural, pero su mente bullía con palabras no dichas. Cuando una pausa se hizo evidente, Alejandro sabía que había llegado el instante decisivo. Con el corazón en la garganta,
se armó de valor. «Clara, hay algo importante que necesito compartir contigo, algo que me ha estado pesando mucho tiempo», dijo, su voz temblando ligeramente. Los ojos de Clara se enfocaron en él, llenos de curiosidad, pero también de una preocupación que Alejandro notó. «Estoy aquí, Alejandro. Puedes decirme cualquier cosa», respondió con dulzura, su mano extendiéndose hacia la de él. Alejandro sintió una ola de calidez inundar su ser. A pesar del temor, había un tinte de esperanza. Con cada palabra que surcaba sus labios, su historia comenzaba a fluir, y el peso del secreto que había cargado durante años comenzaba a aligerarse. Sin embargo, en su interior, la pregunta latente estaba marcada por la incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría Clara ante la verdad de su vida? La cena pasaba como un susurro, tiempo y espacio pareciendo dilatarse ante su vulnerabilidad. Y mientras Alejandro comenzaba a revelar su verdadera historia, una sombra del pasado parecía trazar una línea entre ellos. Un sonido repentino rompió la atmósfera creada. El timbre del teléfono de Clara sonó con insistencia. La mirada de ambos se encontró, y Alejandro percibió un cambio sutil, casi imperceptible, en el rostro de Clara. ¿Quién podría estar llamando en un momento así? La ribera de su apertura emocional avanzaba, pero este nuevo elemento rompía la vulnerabilidad que había empezado a construir. La incertidumbre le atravesó el pecho. Su viaje hacia la autenticidad se hallaba en un punto crítico, y la interrupción traía consigo la pregunta de si el camino que había elegido para revelarse sería capaz de mantenerse con esa nueva presión. La cena, que prometía ser un hito de conexión, estaba al borde de ser interrumpida. ¿Estaría preparado para lo que podría surgir de esta noche? La tensión creció, y Alejandro sintió que su viaje apenas comenzaba, con cada revelación marcando el compás de su nuevo destino. La voz de Clara, que en un principio había sido un refugio de dulzura, se detuvo abruptamente al responder el teléfono. Alejandro pudo ver cómo su rostro cambiaba, el brillo de sus ojos se apagaba y una expresión de preocupación se dibujaba en su frente. El corazón de Alejandro latía con más fuerza, la tensión en el aire parecía morderlo como un frío agudo en la piel. Desvió la mirada, atrapado entre la necesidad de vivir su verdad y la inquietante sensación de que algo importante estaba sucediendo, algo que podría alterar el delicado equilibrio que había intentado construir. El hilo de su relato se descosía y sentía cómo el coraje que había reunido para abrirse era absorbido por esa inesperada interrupción. ¿Qué podía significar esa llamada? La conversación de Clara con la persona al otro lado del teléfono era ininteligible para él. Sin embargo, sus gestos y el fruncir de su ceño le dieron pistas inquietantes. Se sentía como un intruso en un momento que debería ser solo de ellos. Su mente corría en espejos cóncavos, llenos de inseguridades y dudas. ¿Podría realmente abrirse a Clara si ella ahora estaba distraída, preocupada por algo que podía ser más importante que su conversación? Al poco tiempo, Clara colgó. Alejandro sintió que cada segundo se alargaba. La atmósfera fluctuaba en una danza de tensión. Clara soltó un suspiro que sonó casi quebrado, y por un instante Alejandro se sintió tentado a ignorar su propia vulnerabilidad y preguntarle qué sucedía, qué la había perturbado, pero su voz por fin se materializó. «Lo siento, era mi madre. Algo ha ocurrido en la casa. Parece que algo se ha roto y necesita que alguien vaya a ayudar». La claridad de su voz no ocultaba la preocupación subyacente que había logrado contener. Los recuerdos de sus propias luchas con su madre invadieron la mente de Alejandro. Se suponía que esa noche iba a ser un nuevo comienzo. Él estaba decidido a romper las cadenas que lo ataban a viejos fantasmas, pero el mundo real de Clara invadía de inmediato sus deseos de apertura. Una batalla interna se desató en su pecho.
¿Debería seguir adelante y abrirse a ella o debería dejarla ir? ¿Quieres que te acompañe? Alejandro lo ofreció, sabiendo que debía superar sus propios temores si quería ser parte de la vida de Clara de una manera auténtica. No, no es necesario. Su respuesta fue casi inmediata, pero cargada de un indescriptible aprecio. Aprecio que lo digas, pero necesito manejarlo yo sola. Las palabras lo hirieron, aunque siendo sincero Alejandro entendía. Este era el camino que ella necesitaba recorrer en ese momento, pero también se dio cuenta de que esa distancia podría traer consigo una nueva ola de incertidumbre y de inseguridades, cuerpos separados, pensamientos atolondrados. «Claro, lo entiendo», dijo finalmente, sintiéndose una vez más al borde del abismo. Cada clic de su mente le recordaba que a pesar de todos sus esfuerzos, había algo que se interponía entre ellos. Miró su propio reflejo en la emoción de Clara, deseando que el coraje que había intentado liberar no se perdiera en el ruido de la realidad. Mientras Clara se disponía a preparar la salida y recoger algunas cosas, Alejandro se encontraba en un dilema emocional. Este pequeño movimiento de su vida personal le hacía cuestionar su capacidad para ser verdaderamente transparente. Podía ser honesto sobre su propia tormenta mientras su mundo parecía tambalearse. Sintió la urgencia de abrir su corazón contra la corriente, no solo para Clara, sino también para sí mismo. La situación lo desafiaba a ser más fuerte de lo que había imaginado. Se sentó, tomó aire, y en el instante en que Clara regresó preparada para salir, sus ojos se encontraron de nuevo. «Clara, en serio quiero que sepas», comenzó, sintiendo que cada palabra era vital, que su historia necesitaba ser escuchada. Pero el eco de una nueva llamada interrumpió de nuevo el flujo de sus pensamientos. Esta vez no era el teléfono de Clara, sino su propio teléfono. La pantalla mostraba un nombre que lo dejó helado. Era su madre. En ese instante, supo que el vínculo del pasado no estaba dispuesto a dejarlo seguir adelante sin una pelea. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a ambas realidades al mismo tiempo? La noche prometía descubrimientos y revelaciones, pero también advertía de batallas internas que estaban lejos de resolverse. Alejandro supo que su camino hacia una conexión auténtica estaba decidido, pero ahora debía lidiar con un dilema que lo llamaba. ¿Atendería la llamada de su madre y cerraría un ciclo, o se arriesgaría a seguir soñando con un futuro con Clara? La elección marcaría su siguiente paso hacia el crecimiento que tanto anhelaba. La vibración del teléfono resonó en su bolsillo como un tambor de guerra. Alejandro se sintió arrastrado entre las olas de su pasado y la posibilidad de un futuro con Clara. Tomó aire profundo y, en un acto de voluntad, se levantó de la silla. Una decisión debía ser tomada. Deslicé el dedo sobre la pantalla. El tono del teléfono silbó, y en el momento que escuchó la voz de su madre, un torrente de emociones emergió dentro de él. La misma voz que tantas veces había evocado la culpa y el resentimiento, ahora sonaba llena de preocupación. Había un hilo de desesperación que la traspasaba, un anhelo de conexión que, aunque distorsionado, resonaba en su interior. «Alejandro», preguntó su madre, temblando en los primeros momentos de la conversación. «Sí, mamá, ¿qué sucede?» Su voz firme se enfrentó a la ajenidad del vínculo que una vez lo unió con ella. La brecha entre su pasado y su presente parecía ensancharse más que nunca. Las palabras de su madre se atropellaron en su afán de explicarse. Habló de una fuga de agua, de planes que se habían torcido y de cómo siempre había dependido de él en las crisis. Un torrente de emociones lo golpeó, y en medio de la conversación se dio cuenta de algo fundamental. El papel de hijo había calado hondo en su identidad, pero ya no podía permitir que lo definiera. Mientras la conversación proseguía, Alejandro sintió un resquicio de libertad.
Aunque su madre parecía intentar recurrir a sus viejas herramientas emocionales, él se enfrentaba a la realidad de que, de hecho, sus decisiones anteriores ya no lo gobernaban. Era el momento de hablar. «Mamá, ahora no puedo estar allí. Estoy en un lugar donde necesito concentrarme en mí, en lo que quiero ser». Sus palabras fueron firmes, casi desautorizando el peso que llevaba durante años. Su madre lo escuchó en silencio. Alejandro pudo visualizar el fruncido de su ceño, la misma expresión que había visto tantas veces a lo largo de su infancia. Pero esta vez, él estaba decidido a no ceder ante la presión. La liberación comenzó a brotar en su pecho. «No puedo ser quien tú esperas, ni cumplir siempre con el rol que me has asignado. Necesitas a alguien que pueda estar emocionalmente presente, y no puedo serlo». Las palabras resonaron con un peso nuevo, uno que se sentía como un ancla que lo mantenía en el lugar que había elegido. Después de un largo silencio, su madre finalmente susurró un débil «Está bien». Fue casi como un susurro, pero llevaba consigo la brecha de años de silencio acumulado. Lo que él había percibido como un punto de no retorno, ahora se sentía como el primer paso hacia la verdad que había estado eludiendo. Colgó y dejó el teléfono con la mente agitada, pero con un retazo de satisfacción. Había optado por sí mismo, por su propia tranquilidad, y eso le dio una nueva perspectiva sobre su relación con Clara. El miedo que sentía sobre abrirse a ella no era un remanente de su historia familiar, sino una barrera que solo existía en su mente. Si lograba enfrentar sus propios fantasmas, tal vez podría acercarse a Clara de una manera más auténtica. La razón por la que temía esa conversación estaba enraizada en su propia inseguridad, y no en lo que ella podría pensar de él. Cruzó la habitación y comenzó a organizar sus pensamientos. Clara había estado lidiando con sus propios miedos, una carga que él había comenzado a comprender. ¿Y si, al compartir sus verdades, en lugar de alejarla, la acercaba? Tomó un bolígrafo y un cuaderno que yacían sobre la mesa. Comenzó a escribirlo todo, reflexiones sobre su vida, sus temores y la revelación de su conversación con su madre. Hacer esto era como buscar un mapa de un territorio desconocido. Para su sorpresa, cada palabra lo iba liberando. Mientras anotaba, algo en su interior comenzó a cambiar. Era el inicio de un crecimiento genuino, un impulso hacia adelante que prometía romper las cadenas que lo ataban a su pasado. Y al final del cuaderno había un nuevo objetivo. Cuando Clara regresara, tendría que enfrentarse a su propia verdad. Se sintió entonces invadido por una nueva realidad, un propósito. Había un camino abierto delante de él, donde el potencial de una conexión auténtica con Clara lo esperaba. Pero también sabía que no podía aventurarse solo. La carga emocional que aún llevaba requería descompresión, un proceso en el que buscaría su autenticidad, pero también se preguntó si Clara podría ser parte de ese viaje. Sonó la puerta. Era Clara. Su figura se perfilaba contra la luz del pasillo. Alejandro se armó de valor. No solo estaba dispuesto a afrontar sus sombras, sino que estaba listo para un nuevo capítulo en su vida. Esa conexión con ella necesitaba ser auténtica, y para eso debía ser completamente honesto. «Clara», dijo en voz baja, «hay algo que necesito contarte». Su corazón latía con fuerza, un golpeteo anticipado de la verdad que estaba por emerger. ¿Podría finalmente dar el paso que había estado evadiendo? La respuesta estaba más cerca de lo que creía. Este intento de apertura marcaría el pulso de su futuro, y el destino de ambos pendía en el aire. La puerta se abrió con suavidad, y Clara cruzó el umbral. Su expresión reflejaba un equilibrio entre la curiosidad y la preocupación, y Alejandro se sintió como si cada rincón de su ser estuviera expuesto a su mirada. La luz del pasillo iluminaba su rostro, haciendo que él se sintiera más vulnerable que nunca. «Hola»,
dijo Clara, su voz teñida de una suavidad casi tangible. A pesar de la cercanía, Alejandro percibió que entre ellos aún existía una distancia emocional. Ese instante se convirtió en un microcosmos de lo que habían experimentado juntos. Una vida compartida, marcada por las barreras invisibles que ambos habían alimentado durante tanto tiempo. Alejandro inhaló hondo y sintió la presión del momento. Iba a revelarle un trozo de su alma, algo que había mantenido oculto incluso de sí mismo. Sus manos temblaron ligeramente cuando se decidió a hablar. «Clara, gracias por venir», comenzó, y las palabras fluyeron en un torrente. «He estado lidiando con muchas cosas en la última semana. Algunas son un eco de mi pasado y otras son nuevos miedos que han surgido. Quiero ser honesto contigo porque no quiero que nuestra relación solo se base en lo que aparentamos ser». Mientras hablaba, notó que Clara prestaba una atención genuina a cada palabra. El misterio en sus ojos se transformó en comprensión, y eso lo alentó a seguir. Sintió que cada palabra impulsaba su ansia por desnudarse emocionalmente, y lo que antes lo ataba al silencio, ahora se convertía en su liberación. Hablar con mi madre me hizo darme cuenta de que durante años he sido el pilar en el que apoyarse, pero he llegado a entender que no puedo ser ese soporte si no estoy bien conmigo mismo. Lo que he vivido no puede seguir definiéndome. Necesito ser quien realmente soy. Clara asintió lentamente, y eso le dio más impulso a su sinceridad. Durante tanto tiempo había temido que mostrar sus vulnerabilidades la alejaría, pero aquí estaba, descubriendo que la autenticidad podía ser un puente en lugar de un obstáculo. «Alejandro, jamás imaginé que sintieras tanto peso sobre tus hombros. No tienes que cargarlo solo, y me gustaría ser parte de tu proceso, pero...» Su voz se volvió vacilante. «Me gustaría saber más sobre ti, sobre lo que realmente te molesta». En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba derribando sus muros, estaba construyendo la base para algo potencialmente profundo. Al compartir no solo su historia, sino también su deseo de superación, también le estaba ofreciendo a Clara la oportunidad de compartir las suyas. Era un momento de doble revelación. Me he dado cuenta de que a veces trato de compensar por lo que me falta, y eso me consume. Pero quiero dejar atrás ese patrón. Estoy listo para enfrentar mis sombras, y si me permites, también me gustaría que compartiéramos nuestras luchas juntos. El aire entre ellos se espesó con un nuevo sentido de conexión, pero también con nerviosismo. Alejandro veía que Clara contemplaba sus palabras con seriedad, y supo que ese compromiso existía por ambas partes. «Me gustaría saber sobre ti, Alejandro, pero también necesito ser honesta. He estado lidiando con mis propios miedos, y no sé si puedo ser la persona que necesitas en este momento», dijo Clara, su voz seria pero cálida. Las palabras de Clara penetraron en él como una verdad que estaba ansioso por explorar. Cada uno estaba en un camino de autodescubrimiento. Y quizás ese era el verdadero reto, encontrar cómo caminar juntos a pesar de sus cargas individuales. Alejandro comprendió que ese era el tipo de honestidad que necesitaba no solo para él, sino para su relación. De repente, el sonido estruendoso de un teléfono interrumpió la conversación. Ambos se miraron, y la tensión se transformó en curiosidad. Era el teléfono de Clara, y ella lo tomó de la mesa. «Perdona, necesito contestar esto», dijo, visiblemente preocupada. Antes de levantarse, lo miró intensamente. «Alejandro, quiero seguir hablando de esto. No podemos dejar que esto se interrumpa». Mientras Clara se alejaba para atender su llamada, Alejandro sintió que la incertidumbre lo envolvía otra vez. Habían encendido una chispa de comprensión mutua, pero el camino hacia una conexión genuina era largo y repleto de desafíos. ¿Sería posible que ambos se sostuvieran mutuamente mientras buscaban sus verdades?
La promesa de una revelación profunda estaba a la vuelta de la esquina, pero la inquietud de la conversación interrumpida lo dejó reflexionando sobre lo que realmente necesitaba enfrentar. Y si Clara se resguardaba en sus propias sombras, ¿tendría la valentía para abrir sus propias puertas? El momento de avanzar hacia el futuro comenzaba a plasmarse, pero también surgieron ecos de dudas que anidaban en su mente. Fue justo en ese momento que sintió el peso de la decisión. Si sus vidas iban a evolucionar juntas, necesitaba estar listo para abrirse aún más. Su corazón latía con la inminente batalla de revelaciones que estaban por desatarse. No había marcha atrás. El viaje había comenzado. La espera se hizo palpable en el aire. Alejandro se encontraba solo en el salón, sumido en sus pensamientos. La voz de Clara resonaba débilmente al otro lado del teléfono, pero él no podía concentrarse en lo que decía. Su mente regresaba a las revelaciones que habían brotado entre ellos. La sensación de vulnerabilidad lo llenaba de incomodidad y, a la vez, de un renovado sentido de propósito. Ante la inminente incertidumbre de su relación, necesitaba entender de una vez por todas las barricadas que había levantado. Durante años había priorizado el bienestar de los demás a expensas del suyo, creando un mito sobre quién era en la mente de los demás. Ahora estaba decidido a desmantelar ese mito, pero el desafío parecía titánico. Mientras Clara hablaba por teléfono, Alejandro empezó a reflexionar sobre su identidad. Se sentó frente al espejo de la habitación, observando no solo su imagen, sino el peso de las expectativas que había cargado. Sus pensamientos se tornaron hacia la figura de su madre, quien siempre había exigido demasiado de él. La presión había moldeado su personalidad, pero al mismo tiempo la había aprisionado. Había vivido como si necesitara una aprobación constante, tratando de ser el hijo perfecto, el amigo ideal. Pero, ¿quién era realmente Alejandro detrás de toda esa fachada? Estaba claro que el momento exigía confrontar su historia. Si quería abrirse a Clara, primero debía aceptar y confrontar al niño que había crecido en la sombra de su madre. En aquel momento de introspección, decidió que debía hacer algo más que solo hablar. Necesitaba actuar. Cuando Clara finalmente regresó al salón, encontró a Alejandro sumido en profundas reflexiones. Su mirada estaba más intensa, como si una chispa interna hubiera prendido una llama de determinación. Sin embargo, no podía disimular la incertidumbre que también habitaba en él. ¿Todo bien?, preguntó Clara, notando el cambio en su actitud. Sí, en realidad creo que tengo que hacer algo práctico, respondió, midiendo sus palabras. Quiero tomar las riendas de mi vida para descubrir quién soy. No solo lo que he mostrado al mundo, sino lo que realmente soy. Clara lo miró con sorpresa, como si buscara en sus ojos una confirmación de que no hablaba solo de palabras vacías. El aire estaba cargado de expectativa, y Alejandro sintió la necesidad de continuar. He pensado que voy a visitar a mi madre. Necesito hablarle, poner todo sobre la mesa, y hacerle saber que no voy a seguir en su sombra, dijo con resolución. Las palabras causaron una mezcla de emoción y preocupación en Clara. Ella sabía que este paso era crucial para Alejandro, pero también para su relación. Podía ver la lucha entre el deseo de liberarse y el temor a la confrontación. Entiendo que es importante para ti, pero no tienes que hacerlo solo, comentó ella, intentando mirar más allá de la fortaleza que él aparentaba. Estoy aquí si decides que necesitas apoyo. Alejandro contempló su oferta y se dio cuenta de que al invitarla a su proceso, también se había atrevido a abrir una puerta para Clara. Había una conexión palpable entre ellos, una energía que los impulsaba a enfrentar no solo sus miedos individuales, sino también a reforzar la relación que estaban cultivando. Gracias, Clara. Tu presencia me da más fuerza de la que imaginas.
respondió, sintiendo cómo un nuevo sentido de compañerismo se formaba entre ellos. Pero mientras conversaban, una sombra de duda se deslizó nuevamente por su mente. ¿Podría realmente enfrentar a su madre, quien había contribuido tanto a su confusión? Esta cuestión lo llevó a pensar en los negativos ciclos que había estado evitando, caminos de autosabotaje que ahora debía desmantelar. Clara percibió su inquietud y en un instante se llenó de coraje. ¿Qué tal si hacemos una lista de lo que quieres decirle? A veces tener claridad sobre tus pensamientos ayuda a enfrentarlos, sugirió su voz firme. Alejandro sonrió levemente al escuchar esto. No solo era una propuesta práctica, sino un acto que simbolizaba su mutuo apoyo. La idea de desglosar sus preocupaciones era liberadora. Podía sentir cómo cada línea en la lista moldearía su camino hacia la confrontación. Con un renovado propósito se movió a buscar un cuaderno. Mientras escribía, el murmullo de las palabras se convirtió en una declaración de intenciones. Pero al mismo tiempo, su mente giraba en torno a un dilema inminente. ¿Qué pasaría si su madre no respondía como él esperaba? ¿Qué sucedería si su confrontación no resultaba en la liberación que tanto anhelaba? Por un momento, la habitación se llenó con su silencio contemplativo y Alejandro se dio cuenta de que, sin importar el resultado, la valentía de enfrentar sus verdades era lo que realmente definiría su viaje. Y aunque las sombras del pasado seguían acechándolo, había tomado una decisión: no dejar que otros dictaran su valor. Con cada palabra que anotaba, los miedos comenzaron a desmoronarse. Estaba listo para dar el siguiente paso. Sin embargo, en el fondo, una pregunta persistía. ¿La lucha valdría la pena si el vínculo con su madre se tambaleaba aún más en el proceso de su transformación? La respuesta sería revelada bajo la presión de la confrontación, donde cada descubrimiento personal podría convertirse en una prueba definitiva. Así se cerró el capítulo con un eco resonante en su mente. El momento de la verdad había llegado. La habitación aún estaba impregnada de un aire tenso, como si la decisión de Alejandro hubiera dejado una marca indeleble en el ambiente. Con el cuaderno frente a él, observó la lista que comenzó a formarse y sintió el peso de cada palabra. Desglosar sus pensamientos le ofreció una pequeña compensación frente al vendaval emocional que estaba por desatarse. Sin embargo, su mente se resistía a dejarse llevar por ese alivio provisional. La idea de hablar con su madre abarcaba un abismo de sentimientos no resueltos que solía ignorar. Mientras escribía, cada frase se convirtió en un tercer grado a su realidad. «No quiero ser solo tu hijo perfecto», anotó con una tinta que parecía gritar sus verdades más profundas. La imagen de su madre apareció en su mente no como la figura autoritaria, sino como una mujer con sus propias inseguridades, quien a menudo había proyectado su miedo al fracaso en él. Alejandro sintió una mezcla de empatía y angustia. ¿Acaso había sido ella la única responsable de su carga? La pregunta dejó una hendidura en su opinión sobre sí mismo. En lugar de un simple enfrentamiento, se percató que necesitaba una conversación, una que podría llevarlos a ambos a un nuevo entendimiento. Clara, al ver el rostro de Alejandro cada vez más absorto en sus pensamientos, decidió intervenir. Se acercó y posó su mano en su hombro. «¿Qué te preocupa? Estás en una travesía que puede cambiar tu vida», dijo, su mirada reflejando tanto desafío como comprensión. «No es solo ella, Clara, soy yo también. He permitido que esta relación me defina y eso me ha mantenido atrapado», explicó Alejandro, sintiéndose vulnerable, como si las palabras lo desnudaran ante ella. Las dudas comenzaron a fluir entre ellos como un río. Clara lo miró, haciéndolo consciente de sus propias luchas. «También he sentido miedo al lidiar con mi pasado. Ahí hay poder, pero no es fácil enfrentarlo».
Ella había sido una compañera en su viaje, pero ahora estaban ambos al borde de sus propias confrontaciones. «¿Qué tal si practicamos cómo te gustaría que fluyera la conversación?», sugirió Clara, deseando ofrecerle una herramienta más para la batalla que se avecinaba. Alejandro dudó, sintiendo que se trataba de un cambio significativo, pero decidió sumarse. Mientras la conversación se desarrollaba entre simulaciones de su futura confrontación, cada pregunta de Clara ayudaba a Alejandro a pulir su enfoque. La forma en que articulaba sus sentimientos comenzaba a fluir con más claridad. Se dio cuenta de que estaba sintiendo los bordes de su identidad, reconociendo los puntos frágiles que necesitaban ser reestructurados. El diálogo se tornó más intenso a medida que Clara lo desafiaba con preguntas incisivas sobre su relación con su madre. ¿Por qué sientes que necesitas su aprobación? ¿Qué pasaría si la dejaras ir, si dejaras de cargar con esa relación y te permitieras simplemente ser? Cada pregunta iluminaba áreas de su psique que había mantenido a la sombra. Finalmente, a medida que la práctica llegó a su fin, Alejandro sintió una combinación de miedo y emoción en su interior. «Estoy listo, Clara. Estoy listo para confrontar no solo a mi madre, sino a mí mismo», dijo con firmeza. Sin embargo, un nuevo desafío surgió al contemplar la realidad de su decisión. ¿Sería suficiente hablar para conseguir que la relación cambiara? ¿O enfrentarse a su madre significaría abrir un túnel hacia heridas más profundas? Lo que una vez pensó que era un simple paso hacia adelante, se tornó en un dilema más complejo y desgastante de lo que había imaginado. La lucha por su autenticidad ahora iba más allá de una sola conversación. Era un proceso de transformación radical. En ese momento, Clara interrumpió sus pensamientos. «Podrías escribir una carta en caso de que las conversaciones se tornen difíciles», sugirió. Pero Alejandro se sintió un tanto incómodo con la idea. Un gesto tan tangible parecía una traición a la honestidad que buscaba cultivar. Claramente se acercaba el gran momento. Entre la luz del atardecer que comenzaba a filtrarse por la ventana, una sombra se cernía sobre la mente de Alejandro. El eco de su próxima confrontación resonaba en múltiples capas de significado, proclamando no solo un encuentro con su madre, sino un viaje hacia la autolibertad. Sin embargo, un pensamiento persistente quedó en el aire. ¿Sería capaz de sostener esa libertad sin perder parte de lo que lo había definido hasta ahora? Se cerró la conversación, pero la incertidumbre permanecía como un telón de fondo agrio de lo que vendría. La preparación, sin embargo, era solo el primer paso, y Alejandro sabía que el tiempo para descubrir su verdad estaba sobre él. La mañana del encuentro llegó con un aire de seriedad. Alejandro despertó, sintiéndose ligeramente mareado, una mezcla de ansiedad y determinación burbujeando en su interior. La decisión de confrontar a su madre había sido un acto de valentía, pero el eco de cada palabra pesaba en su mente. Mientras se preparaba, un profundo sentido de propósito lo envolvía. Este no era solo un momento de charla, era el cierre de un capítulo doloroso de su vida y el inicio de otro donde podría definir su propia historia. Al llegar a la casa de su madre, el nudo en su estómago se intensificó. No sabía con certeza cómo lo recibiría, solo que tenía que ser sincero. Al entrar, el aire estaba cargado de nostalgia. Las paredes de esa casa, que una vez se sentían seguras, parecían ahora opresivas. De repente, el niño que había sido regresaba a su mente, recordándole la presión constante que había sentido para ser el hijo ideal. Su madre lo esperaba en la cocina, con un delantal sobre su vestido y una expresión de sorpresa en su rostro al verlo. La incredulidad inicial en sus ojos fue rápidamente sustituida por una alegría que debía representar el amor filial que había existido entre ellos.
pero Alejandro sabía que esa alegría también tenía sombras. «Alejandro, qué sorpresa», dijo su madre, aproximándose para abrazarlo. Sin embargo, el abrazo carecía de la calidez que solía tener. Era como si ambos supieran que había una conversación complicada en el aire. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Alejandro, el peso de sus propias necesidades emergiendo con firmeza inusual en su voz. Se sentaron al borde de la mesa, y el aroma de un guiso casero envolvía el ambiente, pero Alejandro no podía concentrarse en la comida. Con cada palabra logró abrir el baúl de emociones que había estado encadenado. Habló sobre su lucha por la aprobación, su deseo de autonomía y la carga que sentía por las expectativas. Al principio, su madre lo miraba incrédula, mientras las palabras caían pesadamente entre ellos. Sin embargo, mientras Alejandro se desnudaba emocionalmente, vio cómo el rostro de su madre comenzó a transformarse. La duda y el temor en sus ojos cedían paso a la confusión y finalmente a la reflexión. «Nunca quise que sintieras eso, solo quería lo mejor para ti», respondió su madre, su voz temblando con un matiz de vulnerabilidad que Alejandro no había anticipado. Era un reconocimiento que resonaba, y una chispa de conexión comenzó a iluminar el espacio entre ellos. A medida que la conversación fluía, sentía que cada palabra destilaba el pasado. Discutieron los miedos que ambos habían cargado, un continuo tira y afloja que había moldeado su relación. La gracia del momento les permitió abrir el camino hacia un entendimiento genuino. Alejandro se dio cuenta de que había algo mucho más profundo detrás de la figura autoritaria de su madre, sus propias inseguridades y temores. Mientras se desarrollaba esta conversación reveladora, en el fondo de su mente sobresalía el recuerdo de Clara. Con ella había encontrado el frisón de la autenticidad que le había faltado en tantos años. Este diálogo no era solo sobre los vínculos rotos. También era un paso hacia un nuevo tipo de libertad, una que podría abrirle el camino hacia una relación más honesta con ella. Cuando finalmente sintieron que la conversación se acercaba a su fin, Alejandro se sintió más ligero. No había una solución mágica, pero el simple hecho de enfrentarse a su madre y compartir su verdad había desterrado un peso considerable. La resolución que había surgido del diálogo era palpable, y a medida que se levantaban de la mesa, ambos podían sentir que habían dado un paso hacia una relación renovada. Alejandro salió de la casa con una mezcla de sensaciones: agotamiento, alivio y una chispa de esperanza. La conversación le había enseñado algo valioso. No solamente estaba rompiendo viejos patrones, sino que también estaba construyendo un nuevo nivel de entendimiento. La conexión con su madre no se había disipado, sino que se había transformado. Despertó en él una confianza renovada que estaba lista para ser explorada. Se lanzó de lleno hacia la posibilidad de la vida que había deseado. Un recorrido que incluiría no solo su relación con su madre, sino también con Clara. El tiempo por delante lo llenaba de emoción. Ahora que había enfrentado su pasado, podría comenzar a buscar su futuro con un genuino sentido de propósito. Más que nunca, sabía quién era y lo que quería. Abrazar su autenticidad le habría dado alas. El desafío con su madre había sido solo un paso, el inicio de una travesía hacia el autodescubrimiento. Luego de tiempo, se dirigió a ver a Clara. El deseo de compartir su evolución ardía dentro de él. La anticipación del reencuentro lo llenó de energía. Alejandro se acercó a la puerta de su casa, y cuando Clara lo recibió y lo miró a los ojos, cada remanente de duda se disipó. Estaba a punto de empezar algo nuevo, una conexión honesta y profunda. Ahora estaba listo para dar lo que realmente significaba el amor: autenticidad y vulnerabilidad. Con su corazón en las manos, estaba decidido a romper las barreras que aún existían y dar paso a una relación enraizada en la verdad.
En ese instante, Alejandro comprendió que su viaje había dado frutos. Había logrado alcanzar una conclusión notable. Ya no se sentía como un reflejo de las expectativas de los demás. Había encontrado su propia voz. Alejandro sonrió y su mirada se encontró con Clara. Ella, en ese momento, podría ser la smaja que otro capítulo de su vida comenzara. Había llegado el momento de compartir su verdad, sabiendo que cada palabra que pronunciaría sería un ladrillo en la construcción de la historia que tanto anhelaba. La vida, llena de desafíos y victorias, se extendería ante él como un lienzo en blanco. Con cada paso que daba, la sensación de ser un hombre nuevo, listo para enfrentar el mundo, le desbordaba en el alma. Así, se hizo un nuevo pacto consigo mismo. Compartir su vida con quienes verdaderamente importaban, sin miedo, sin reservas. Había llegado el momento de vivir auténticamente. Había alcanzado su propia realización personal. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer, comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden cuán importante es esta acción. Adelante.